Estaba yo el otro día canonizando el Super Saiyan 4, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Sonic 2. Como bien sabéis, después de la primera película, el Dr. Robotnik se quedó atrapado en el planeta Champiñón, en el cual después de un tiempo se las apañó para crear una antena capaz de emitir un pulso electromagnético y así atraer a unas criaturas para tenderles una trampa y poder escapar en su portal. Pero justo antes de hacerlo se topa cara a cara con Knuckles y como este va en busca de Sonic deciden que van a colaborar juntos para encontrarlo. Eso sí, lo que no entiendo es que el pulso emitido por una única púa del erizo haya llamado la atención de esta gente, pero cuando hizo lo mismo en el campo de béisbol de la primera película no hubiese pasado nada. Mientras tanto en la Tierra, Sonic se dedica a combatir el crimen en plan Batman y una noche detiene a unos ladrones que se llevaron un camión del banco. Aunque por algún motivo en vez de frenar el vehículo, prefiere ir a lo difícil esquivando obstáculos y desguazando el camión antes que bajarse del asiento y pisar el freno poco a poco. Que sí, ya sé que es una película infantil y no hay que darle muchas vueltas, pero me sorprende que pese a no llegarle a los pedales, el camión siga acelerando por la carretera, y que del mismo modo, sabiendo que Sonic tiene super velocidad, la utiliza para unas cosas pero luego con otras se complica la vida de mala manera. En fin, que detiene a los ladrones, pero como su madre se llama Marta, Sonic se vuelve malo y los deja escapar. Nah, ahora en serio, todo sale relativamente bien, pero en el proceso acabó vandalizando media ciudad sin querer, cosa que al día siguiente le cuesta una bronca de Cíclope, que por si no fuera suficiente con que Logan le robase a la novia, ahora tiene que enseñarle responsabilidad a un erizo antropomórfico. Bueno, vamos a bajarle un poquito las referencias, que así con la tontería parece que estoy hablando de otra película. La cuestión es que Cíclope y Maddie se van a una boda mientras el erizo se queda cuidando de la casa con Firulais, y como era de esperar, este hace lo que le da la gana. Y es a partir de aquí cuando llegan nuevos inquilinos al planeta, porque por una parte, tal y como vimos en la escena postcréditos de la otra película, Tails llegó para buscar a Sonic y advertirlo de que Knuckles va por él. Sin embargo, llega tarde porque Robotnik y el Echidna irrumpieron en la casa del erizo y el colega rojo demuestra ser muy superior a él físicamente. De hecho, de no ser porque Tails apareció en un coche y se lo llevó, posiblemente lo habrían puesto fino. Lo que ya me choca un poco es que Knuckles haya sido capaz de parar una embestida de Sonic a toda velocidad, pero luego se dejase atropellar tan fácilmente por un coche normal y corriente. Pero bueno, era eso, se terminaba la película. Al parecer Knuckles es el último Echidna con vida y quiere conseguir la Esmeralda Maestra para convertir sus pensamientos en realidad y darle el poder supremo a su pueblo, que me imagino que sería algo así como restaurarlo, porque estando solo él no es que le quede mucho pueblo, que digamos. Entonces, tras una persecución, consiguen despistar a Knuckles y este junto con Robotnik planean su próximo movimiento, porque el científico vuelve a contactar con su subordinado, al que voy a llamar Smithers porque honestamente no tengo ni idea de su nombre real, y consigue una reserva de robots que tenían un satélite que orbitaba la Tierra. Que por cierto, excelente trabajo por parte de los militares de la primera película, que se supone que habían requisado todos los bienes de Robotnik y resulta que tenía un satélite del que nadie se dio cuenta. Sí señor, a eso le llamo yo tener ganas de trabajar. A todo esto, una cosa que se me hace un tanto extraña es que en la primera película Robotnik se pusiera todo loco siguiéndole el rastro a Sonic por el hecho de ser un alienígena y ahora colabora con Knuckles sin mayor problema. A fin de cuentas son del mismo planeta y tienen poderes especiales. Me imagino que en este caso las ganas de venganza del Doctor se anteponen por encima de su investigación previa, pero teniendo en cuenta que solo hay 2 años de diferencia entre ambas películas, pues se me hace bastante raro. Regresando con Sonic y Tails, tenemos la que posiblemente sea la mayor conveniencia de todo el metraje, porque mientras pensaban en cómo detener a Robotnik, de repente el mapa que le dio Longclaw empieza a brillar porque sí, y de él sale un holograma en donde su tutora le explica la guerra entre los Echidnas y los búhos, la existencia de las esmeraldas del caos que juntas forman la Esmeralda Maestra, y que Sonic fue a la Tierra porque su misión es protegerla. Porque sí, dicho artefacto está en ese planeta. Y digo que es una conveniencia porque Sonic lleva con ese mapa toda su puta vida y de repente se le da por brillar justo ahora, apenas unos minutos después de haber descubierto la existencia de la Esmeralda. Además, si la misión de Sonic era protegerla, ¿por qué el Longclaw le dio un número tan limitado de anillos y un mapa con varios planetas habitables? Imagínate que desperdicia los anillos y se queda viviendo en un sitio que no sea la Tierra. Se va todo el plan a tomar por saco. Bastante conveniente y muy cogido con pinzas. Y no solo eso, porque a partir de ahora los protagonistas se van a pasar un buen rato buscando dicha Esmeralda, cuando lo más lógico sería pasar de ella. Dentro de un rato os explico en detalle a qué me refiero, pero vamos, que con esta parte, incluso teniendo en cuenta que es una película infantil, creo que se relajaron demasiado con el argumento. Quien no se relaja es Cíclope, que está conociendo al futuro marido de su cuñada y está que no para. Aunque me hace gracia que nos intenten hacer creer que es un pelele, cuando con esos brazacos podría partirle la columna a cualquiera. Es que mirad eso, a ver quién tiene huevos a meterse con él. Una vez más, los protagonistas se van a Siberia siguiendo las indicaciones del mapa, pero como hay una ventisca criminal se meten en una taberna para refugiarse. El problema es que una vez dentro se meten en un lío por culpa del traductor defectuoso de Tails, que convierte frases normales en insultos y groserías. Y antes de que los tiren al fuego consiguen solicitar un duelo para tener una segunda oportunidad, que al final resultó ser de baile, pero oye, que igualmente se las apañaron para ganar y pese a que el fragmento fue un poco raro tuvo algún momento gracioso. Eso sí, no sé por qué se toman tantas molestias si al final era tan sencillo como usar la supervelocidad, recuperar el mapa y los anillos, abrir un portal hacia un lugar seguro y ya la mañana siguiente vuelven a Siberia para retomar
continuar la búsqueda. A veces me da la sensación de que Sonic no las piensa demasiado. Al final pasaron la noche en la taberna y a la mañana siguiente encontraron el templo que indicaba el mapa. Solo que aquí no estaba la esmeralda, sino una brújula que estaba guardada con un código cifrado. El fallo es que una vez la consiguen llegan Knuckles y Robotnik y se arma la de Dios es Cristo por toda la montaña. Hasta que finalmente Tails se queda inconsciente y el villano consigue llevarse la brújula. Y a esto es a lo que me refería antes con lo de que no tenía sentido buscar la esmeralda. Porque si Robotnik no sabía su localización y además necesitaba un mapa, una combinación de símbolos y luego una brújula para encontrar el templo y acceder a él, en el momento que Sonic se puso a seguir las pistas, lo que estaba haciendo era allanarle el terreno al malo. Si hubiese destruido el mapa y pasado de todo, Robotnik jamás habría estado ni mínimamente cerca de conseguir la esmeralda maestra, pero por la tontería de buscarla ahora tiene la brújula y ya sabe a dónde ir. Es un poco absurdo si lo piensas. Una vez perdieron la brújula consiguen sobrevivir a una avalancha a costa de joderle la boda a la cuñada de Cíclope, pero una vez allí descubren que toda la ceremonia no era más que una farsa, ya que el gobierno en realidad estaba haciendo una misión encubierta para acercarse a esa gente y capturar tanto a Sonic como a Tails, porque al parecer los militares cambiaron de idea y ya no quieren encubrirlos. Entonces se los llevan en una jaula y tanto Rachel como Maddie se van al hotel a rescatarlos gracias a los artilugios de Tails. Y por el medio tenemos una subtrama en la que Randall en realidad sí estaba enamorado y se reconcilia con su prometida y bla bla bla. Nada que sea realmente interesante y que no parezca el típico desenlace de las películas que ponen en Antena 3 un domingo por la tarde. Mientras tanto Robotnik consigue acceder al templo de la esmeralda y Sonic va detrás porque convenientemente estaban en el mismo archipiélago. Así que ambos grupos cruzan un laberinto petado de trampas y para cuando llegan a donde la esmeralda Sonic y Knuckles tienen una pelea mientras el doctor aprovecha para traicionar a su socio y quedarse la esmeralda para él. Así que el villano se marcha y el templo empieza a derrumbarse, momento que el erizo aprovecha para salvar al Echidna y posteriormente recibir el mismo favor puesto que el protagonista no sabe nadar. Vamos, que la rivalidad que había entre estos dos desaparece y ahora que se salvaron la vida mutuamente empiezan a llevarse bien. Paralelamente el villano se va a su laboratorio escondido en una cafetería y por algún motivo de repente aparecen un montón de militares. Pese a que en teoría nadie dio el chivatazo y estaba todo cerrado, pero oye, que si ellos lo sabían habrá que aceptarlo. Entonces utilizando el poder de la esmeralda empieza a desguazar todo lo que hay por la zona para construir un robot gigante cuyo diseño por cierto me pareció de sobresaliente, ya que es exactamente igual a los modelos de los videojuegos. Así que mientras Robotnik va por ahí planeando esclavizar a la humanidad, el Team Sonic llega en una avioneta que había en el archipiélago y entre los tres se ponen a combatir a los robots pequeños mientras piensan en una manera de acabar con el grande. Como el coloso parece implacable, lo que terminan haciendo es usar a Sonic de cebo para distraerlo mientras los otros dos se cuelan dentro y le quitan la esmeralda a Robotnik. Sin embargo, pese a que le quitaron el poder, el robot gigante tiene una reserva de energía y aplasta a Sonic justo después de que se le rompiese la esmeralda en sus manos. Así que el erizo se muere, ganan los malos y la humanidad queda esclavizada. Que no, hombre, que no. Aunque la esmeralda maestra se rompió, de ella salieron las 7 esmeraldas del caos con las cuales Sonic se convierte en Super Saiyan y consigue reventar al robot del villano con mucha facilidad. Como Son Goku contra Freezer, básicamente. Así que Robotnik aparentemente se muere, que todo el mundo sabe que no es así, Sonic renuncia a su poder para seguir con su vida y Knuckles vuelve a unir las esmeraldas en una sola. Y como es un poder demasiado peligroso como para dejarlo suelto por ahí, los tres protagonistas deciden unir sus fuerzas para convertirse en los guardianes de la esmeralda y evitar que caigan malas manos. Y con esto fueron felices y comieron perdices. Aunque hay algo pendiente, y es que al parecer alguien accedió a un proyecto militar de hace 50 años que tiene ni más ni menos que a Shadow en una cápsula. Y espero que con esto no la caguen, porque se supone que este personaje es una creación de Robotnik que intenta imitar al erizo azul. Y lo de que los militares lo hubiesen fabricado 50 años atrás y que sea casi igual que Sonic, pese a que en la primera película la llegada del erizo fue algo novedoso para todos, pues no me deja del todo tranquilo. Si os digo la verdad, Sonic 2 me pareció una película muy predecible, pero también divertida, especialmente si eres fan del erizo azul. Al ser un metraje orientado hacia un público infantil, puedo entender hasta cierto punto la simplicidad de su guión, por eso no lo voy a tener muy en cuenta. Aunque eso no quita que ya supiera punto por punto lo que iba a pasar, como por ejemplo Sonic y Knuckles haciéndose colegas, Robotnik siendo derrotado, el protagonista pareciendo que muere pero ni de coña la palma porque es una película para niños, e incluso la reconciliación entre Randall y Rachel porque el amor está por encima de todo. Son cositas muy pero que muy vistas. Sin embargo, repito que al ser para niños se puede entender. Lo que ya no me gustó tanto es que su argumento principal es un poco absurdo, objetivamente hablando. Y sí, me refiero a lo de buscar la esmeralda. Si Robotnik va tras ella y la única forma de encontrarla es con la brújula, que a su vez necesita un mapa para ser encontrada, bastaba con destruirlo o esconderlo y ya está. Nunca la encontrarían. Y en el caso de que Sonic llegase a conseguir la esmeralda, ¿qué tenía pensado hacer? ¿Quedársela? ¿Usarla para acabar con Robotnik? Es que no lo entiendo. Toda la película se justifica con Sonic y Tails buscando la esmeralda maestra cuando les habría ido mejor quedándose quietos y dejando que el villano diese palos de ciego. Y lo del mapa brillando de repente después de tenerlo consigo toda la vida tampoco me convenció demasiado. A ver, la película está bien, pero el guión está un poco forzado con este tema. El trasfondo sobre el universo de Sonic fue un aspecto muy positivo, ya que en esta entrega me dio la sensación de que se
se atrevieron a profundizar un poco más, enseñándonos a Shadow, introduciendo las Esmeraldas del Caos, la avioneta de Tails e incluso 2 personajes nuevos. Parece que a este ritmo van a convertir al Erizo Azul en una saga cinematográfica, y por el momento lo están haciendo bien. Una vez más, el CGI es una maravilla, las escenas de acción saben entretener y los diseños son la hostia. Especialmente el robot del villano, que así como en la otra película sus máquinas no se parecían demasiado a las del juego, con este robot ya es otra historia. El humor, en cambio, me pareció más básico y perezoso. Tiene momentos buenos, pero también hubo otros que los noté menos trabajados. Muy a lo Disney Channel de hace 10 años, especialmente con el comportamiento sobreactuado de los policías y algunas escenas de Sonic, que intentan parecer graciosas, pero al final no deja de ser relleno con el erizo haciendo el tonto por la casa o bailando en una taberna. Es como que no quisieron comerse mucho la cabeza con la comedia y fueron a lo fácil, o al menos esa es la sensación que me dio. Y hablando de relleno, las escenas del policía de Green Hills no aportan absolutamente nada. Y tanto Cíclope como Maddie estuvieron muy de lado, y sí, es una peli de Sonic y lo que nos interesa es ver a Sonic y compañía. Y tengo que decir que con ese aspecto lo bordaron. Pero ya que tenemos a estos 2 personajes, habría estado bien que por lo menos acompañasen a los protagonistas, porque de lo contrario lo único que consiguen es meternos la subtrama coñazo de la boda interrumpiendo constantemente la trama principal, que vale, sumando los minutos no es demasiado, pero no deja de ser una interrupción. Así que repito, o eliminan por completo a estos personajes o los ponen acompañando a Sonic y los demás. Pero lo de meter tramas humanas por el medio que no interesan a nadie nunca va a quedar bien en este tipo de películas. La historia arrancó un poco flojo al principio, pero supo remontar muchísimo, hasta el punto de que la última media hora consigue que la totalidad del largometraje esté a la altura de su predecesora e incluso superarla. Con respecto a los personajes importantes, una vez más hicieron un buen trabajo. Sonic sigue siendo carismático, divertido y un buen protagonista para este tipo de historias, aunque me dio la sensación de que usa muy poco sus poderes. Obviamente lo hacen para mantener el tono, pero se nota mucho más que en la primera película. Anteriormente no dudaban alardear de su velocidad, pero en cambio aquí da la sensación de que se contiene solo para que los obstáculos que se le ponen por delante no sean superados con una facilidad ridícula. Véase por ejemplo el atraco del principio, el duelo de baile, la ventisca de Siberia y muchas otras situaciones. Con supervelocidad puedes hacer prácticamente todo, así que justifican mejor las limitaciones del erizo, o esto más que parecer una película de Sonic, parecería una película del Sonic feo. La introducción de Tails estuvo a la altura de las expectativas y aunque tuvo un ligero rediseño me sigue pareciendo un personajazo. Y lo mismo pasa con Knuckles, que empieza siendo malo, pero luego se convierte en un aliado muy a tener en cuenta. Eso sí, aún sigo sin saber quiénes eran los soldados que lo acompañaban al principio, porque salen una vez y no se les vuelve a mencionar. Y con Robotnik, pues qué decir, es un papel que a Jim Carrey le viene como anillo al dedo, y si ya en la primera película lo hizo a la perfección, aquí supo mantener el nivel. Por lo general diría que Sonic 2 es una película más entretenida que la primera, pero su guión fue bastante peor. Si no le das mucha importancia, posiblemente te guste más, pero eso no quita que se hayan relajado más de la cuenta con el argumento de la Esmeralda Maestra y su respectiva búsqueda. Aún así sigue siendo más o menos igual de buena que la anterior, y para cualquier fan de la saga serán 2 horas de pura nostalgia. No por nada ambas entregas son consideradas como la mejor adaptación cinematográfica de un videojuego, aunque bueno, con la pintaza que tiene el tráiler de Mario, es posible que las películas de Sonic pierdan el trono dentro de poco. Veremos qué pasa.